¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La historia del narcotráfico está llena de apellidos, de lugares comunes, de situaciones y escenarios que se reciclan, de una infinidad, por supuesto, de apodos, de personalidades varias quienes convergen en algún momento dado de las mismas vicisitudes de la vida. Una historia negra que ha permitido desviar la atención del verdadero responsable de la tragedia del mercado de las drogas, perfectamente estructurada, perfectamente desarrollada, en donde los personajes son construidos precisamente para responder a la demanda popular, para seducir incluso a la población, para justificar cada uno de los actos que nos ha dejado la prohibición precisamente de las drogas, para ocultar el intervencionismo, la expoliación, la violencia de Estado, que va de la mano precisamente con ese mercado que se ha vuelto una de las principales herramientas bélicas del narcoimperialismo. Dentro de esas leyendas nos topamos con sui generis sujetos y sujetas, quienes surgidos, por supuesto, de la pobreza, porque hay que criminalizar la pobreza. La imagen del narcotraficante en México es la imagen que criminaliza al mexicano, que criminaliza al ranchero mexicano, al hombre de campo, ¿no? Al hombre y la mujer que trabajan durante todo el día para mal comer, al hombre y la mujer quienes son desechables completamente para el neoliberalismo y por ende para el imperialismo. La imagen del narcotraficante mexicano es de aquel tipo con camisa a cuadros, sombrero, por supuesto, ranchero, en el mejor de los casos con botas, otros, por supuesto, con zapatos paupérrimos, unos más con pantalón de mezclilla, que si ya los llevamos completamente a esa ortodoxia literaria, pues nos topamos con los lentes negros, por supuesto, con la pistola en el cinto. Nada nos dicen del verdadero narcotraficante, del verdadero ganador de la mal llamada guerra contra las drogas, que tiene un traje, último modelo, de una marca cara, que en ningún momento se ensucia sus zapatos perfectamente boleados, que difícilmente conoce alguna ranchería o alguna zona marginada en donde su producto, en donde sus intereses financieros generan una violencia atroz. Esa imagen de un hombre blanco regularmente, alto en muchas circunstancias, quien con una corbata perfectamente eh, delineada, se sienta de manera pomposa y con una sonrisa de oreja a oreja en los restaurantes más claros, que visita los lugares más exclusivos para descansar y vacacionar, quien desde su oficina en Wall Street o en alguna de las zonas altas, caras, tanto de nuestro país como de los Estados Unidos, Canadá y otras regiones, por supuesto, del mundo, decide qué tipo de acciones comprar o vender en los diferentes mercados bursátiles y que en la misma secuencia toma determinaciones respecto a cómo lavar, a cómo limpiar las mil millonarias ganancias que deja un mercado putrefacto. Un mercado que todos los días cobra vidas inocentes, ya sea por adicción, ya sea por la violencia, ya sea precisamente porque están inmersos en el labor del mismo. Dentro de este escenario nos topamos, por supuesto, con diferentes apellidos. Nos podemos centrar, para no irnos tan lejos, en la Nachajazo, el Pablotas González, que de la nada se convirtieron en los grandes capos en Ciudad Juárez, pues después de la masacre de chinos, de los cuales históricamente han sido responsabilizados, claro, según la historia de los Estados Unidos y de México, la historia oficial. Podemos recordar al famoso León de la Sierra, un personaje que tenía control precisamente de toda la siembra de amapola, de marihuana en Sinaloa, y que extrañamente concentró las críticas, concentró los señalamientos que permitieron que esas grandes familias
tanto de Sinaloa como de Sonora, pudieran proseguir con el negocio amparados en sus propios territorios, en sus propias tierras bastante extensas, que eran las que realmente surtían el mercado de adictos en los Estados Unidos, y no tanto el famoso León de la Sierra, quien era simple y llanamente uno de los principales personajes de la historia, que como tal también sería desechable. Tal vez a raíz precisamente de ese personaje tendríamos que empezar a analizar cómo estas esferas de poder, tanto políticas como empresariales, como mediáticas, incluso sin olvidar al Cártel Verde Olivo, elevan a estos sujetos, los convierten en seres mitológicos, los convierten en esos personajes que llenan ciertos vacíos en esferas socialmente vulnerables para después hacerlos a un lado cuando así se requiera, y comenzar entonces el reciclaje de rostros que permitan, por supuesto, mantener esta truculenta narrativa. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, perdón usted, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, un trío de infernales, un trío de demonios quienes fueron capaces de voltear de cabeza a este país ante unas impolutas autoridades, ante unos inocentes generales, ante unos pusilánimes funcionarios, ante unos distraídos agentes de inteligencia norteamericanos, ante un gobierno de los Estados Unidos más preocupado, por supuesto, por defender la democracia y por desarrollar al mundo con base en ese nuevo fenómeno que se presentaba en el mundo y que garantizaba precisamente el bienestar para todos, llamado neoliberalismo. Después de ellos, de su etapa cruda, de su etapa mediática, que los llevaron a los medios a inventar y asegurar que Caro Quintero tenía la capacidad de pagar toda la deuda mexicana, una leyenda negra que ayudó precisamente a seguir construyendo esta imagen del narcotraficante todopoderoso, pero una leyenda con contradicciones cuando escuchas a Miguel Ángel Félix Gallardo hablar de su relación cercana con González Calderón, con el famoso superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, el antecedente de Genaro García Luna y el responsable de tener al llamado jefe de jefes y por supuesto a varios de sus socios. Miguel Ángel Félix siempre fue tajante al asegurar: nosotros nunca hemos estado fuera del Estado, somos parte precisamente del Estado. Nosotros no fuimos enemigos jamás de ningún gobierno, ¿no? Fuimos parte precisamente de un negocio del cual no fueron los que más se enriquecieron. Y después de estos tres, nos topamos entonces con Amado Carrillo, un sujeto que se ha inmortalizado por una leyenda en donde se asegura que no está muerto, que está vivo, que la DEA, que la CIA, que el mundo del narco, ese oscuro mundo del narco que tiene muchas sombras pero pocos rostros, le permitió seguir adelante. Le permitió salir de ese mercado, de ese mundo, que a decir de Vito Corleone, la única forma de hacerlo era precisamente con los pies por delante. A él no, a él le crearon toda una historia detrás, de un hombre arrepentido, de un hombre que estaba cansado ya de tanta violencia y que era ese rostro apacible en un momento dado, después de la tormenta, después de los fuertes vientos. Amado Carrillo, quien murió en una operación para supuestamente cambiarle el rostro, es hoy por hoy una de las figuras emblemáticas de las narcoseries. Claro, con un rostro que no es el suyo, con una personalidad que dista mucho de ser la que él emanaba y con una historia que tiene más libertades creativas que cualquier adaptación de una novela de Alan Moore. Nos topamos entonces con un hecho innegable. Otro personaje al cual consolidan asegurando que metía aviones y aviones y aviones y aviones llenos de coca a los Estados Unidos, como si pasar un avión por Estados Unidos fuera algo que hiciéramos cada domingo. Y los pobres gringos se veían sorprendidos de que este hombre brillante, genio, porque eso sí, en la construcción del líder del narcotráfico de moda se topan diversas características. Nos topamos con que es surgido de la pobreza, como ya lo mencionamos, que es extremadamente inteligente, que es extremadamente carismático, que es extremadamente seductor,
que llega a convertirse en un ente triunfante que opera con tal capacidad que puede llegar a controlar el negocio desde el ámbito financiero, desde el ámbito bélico, desde el ámbito social, desde el ámbito químico, desde el ámbito agrario. Es un ser magnífico. Hay talento, pero no hay apoyo entonces, dirían por ahí, ¿no? Es parte de la construcción de la Nacha Jasso, el Pablotas, gente brillante surgida de la pobreza, buenos líderes, el León de la Sierra lo mismo, Amado Carrillo igual, eso sí, con esas características pueblerinas que le permiten a la clase alta discriminarlos. Aún y cuando fue Miguel Ángel Félix, Caro Quintero, Neto Fonseca, se sentaron tranquilamente y apaciblemente en los mejores restaurantes de Guadalajara con la clase política empresarial del mismo. Aun cuando Héctor Beltrán Leiva recibió a diferentes apellidos, ¿no? Como los Camil, como otros empresarios en su casa en Acapulco, a pesar de todo esto, cuando la Barbie, que era un arco menor en cierta manera, muy mediático pero menor, entraba al bar de Simón Sharaf sin ningún problema sentándose con todos los artistas de moda y los deportistas como tales, quienes sin ningún empacho se tomaban fotografías con él, porque vaya que era una celebridad. Caro Quintero era el seductor, Félix Gallardo era el inteligente, el brillante, el frío, porque aparte hay que tener eso, hay que ser calculador. Y Neto Fonseca era el de la experiencia, era el viejo lobo de mar. Y de ahí llegamos a una etapa que en sí es el origen de esta cápsula, perdón por todo el contexto, que es el surgimiento del Cártel de Sinaloa, una organización que ya existía, si lo queremos mencionar así, y no como cártel, sino como facción. Primero con el León de la Sierra y posteriormente en la etapa de Amado Carrillo, de los Arellano Félix, que los Arellano Félix también merecen un comentario aparte, porque es una estructura fenomenal la de la creatividad literaria alrededor de estos personajes. Toda una familia metida en el mundo del narcotráfico con hermanos de diferentes personalidades. El que es el violento, la que es la fría, el que es el brillante, el que es el torpe, el que es el joven, el que es definitivamente, el buen hijo. Todos parte de una misma tragedia. Todos involucrados en un negocio en donde resultan ser más brillantes que los Hank, en donde resultan ser más políticos que Rufo, en donde son capaces de someter al poder político y a los empresarios a los designios precisamente de una familia que había surgido también de esa empobrecida región de Tijuana. Llegamos al cártel de Sinaloa, esa organización criminal que ya operaba de cierta manera como facción, que tuvo al Güero Palma, que tuvo al Cochiloco y que tuvo a muchos otros, por cierto, al Texas y demás, como sus principales representantes, pero que toma fuerza en la época del Paniato. Con Vicente Fox Quesada a la cabeza, el primer acto que lleva a cabo el Estado criminal es liberar a Joaquín Guzmán Loera. Joaquín Guzmán Loera que tomaría el lugar de Amado Carrillo en todo el espectro mediático de esta leyenda negra. Y entonces nos topamos con dos apellidos tristemente, tristemente lúgubres, los Zambada y los Guzmán Loera. Dos apellidos quienes durante, ¿qué le gusta? 20 años dominaron, controlaron todo el escenario del narcotráfico en México. Dos apellidos que libraron una guerra brutal contra los Zetas, solamente por el control de los territorios. Dos apellidos que libraron una guerra brutal con el cártel de Juárez, solamente por la frontera. Dos apellidos que libraron una guerra brutal, brutal, por supuesto, con el cártel de los Beltrán Leiva por las traiciones que se emanaban desde adentro. Dos apellidos cuyos principales patriarcas están ubicados como los creadores, como los líderes principales de esta organización criminal. El Chapo, el galán, el seductor, el hombre que no dejaba pasar ninguna falda, el tipo que se iba a las ferias a conquistar a las mujeres,
el bonachón, el hombre maravillado por las artistas y los actores, el tipo que cerraba restaurantes, pero eso sí, quitaba celulares, pero invitaba a la cena a todos, porque a final de cuentas él no quería generar incomodidades. El tipo que se preocupaba por un sector, por supuesto, de su población. El buen hijo, el hombre que siempre escuchó y cuidó a su madre. El hombre que tuvo hijos con diferentes mujeres, pero eso sí, como buen macho mexicano, a ninguno, a ninguno descuidó, y menos a los hombres, quienes eran parte precisamente de su legado. Hombres que tenían que cubrir al más puro estilo de los Corleone su sentencia de vida, manejar el negocio que él había logrado consolidar para, para ellos. Los Guzmán lo era quienes dominaron el espectro total en Sinaloa, o por lo menos un sector del estado de Sinaloa, de quienes hoy por hoy no hay las suficientes series que pudieran hacerles homenaje con base precisamente a la trayectoria y la trascendencia que alcanzaron. Recordemos que el Chapo fue considerado el enemigo público número uno de los Estados Unidos. Fue considerado uno de los hombres más ricos de este planeta, aun y cuando nadie sabe dónde quedó ese dinero oficialmente, y fue considerado como un riesgo para la seguridad de dos países. Un solo hombre que no tenía estudios suficientes para entender lo que pasaba a su alrededor, pero que según las propias autoridades era igual de brillante que el resto de sus antepasados o de sus antecesores, y que por lo mismo ponía a cada quien, sabía delegar el Chapo Guzmán. Un hombre que fue entrevistado por Sean Penn, ¿no? Un hombre que conoció a Kate del Castillo, un hombre cuya perdición, dirían algunos, tarde que temprano serían las mujeres. Un hombre que engendró varios hijos, pero que solamente hay cuatro oficialmente involucrados en el narcotráfico: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán. Y en ellos se repite la historia. Iván Archibaldo el líder, el de carácter férreo, el fuerte; Jesús Alfredo el político, el que sabe manejar las finanzas, el que sabe manejar las relaciones; Ovidio el trabajador, el operativo, el cercano al trabajador, el personaje que no es mala persona; Joaquín Guzmán el callado, el silenciado, el discreto, el alejado de repente de esa vida de lujos que pueden darse sus hermanos. Cada uno de ellos representando un papel precisamente para crear a ese monstruo de los Chapitos. Una marca que hay que destruir a como dé lugar, pero que han sometido a una nación entera, que han sometido a una ciudad entera, que se posicionaron como parte medular de la venta del fentanilo. Y nadie dice que no sean responsables de mucha violencia y de muchas situaciones, pero forman parte precisamente de esa leyenda. Joaquín Guzmán, capaz de burlarse dos veces, no una, dos veces, de un penal de alta seguridad. ¿Por qué? No por la corrupción, como cree usted, por su increíble talento para hacerlo. Se metió en un carrito de lavandería. Nada más faltó que Martin Scorsese filmara la escena, por supuesto, y le pusiera música de fondo el señor John Williams, para que de verdad eso hubiera sido apoteósico totalmente. Y después, todos lo vimos como de repente está en la cámara, desaparece de la cámara, como que va al baño. ¿Y qué cree que pasó? Construyeron un túnel cerca del penal, en una zona en donde no podías construir nada y no podías instalar nada, y que tendría que haber despertado sospechas, porque me imagino que construir un túnel pues requiere ciertos trabajos, hace cierto ruido, ciertos desarrollos, que para estar cerca, que a lo mejor habrá gente que me diga, no, es que sí se puede en ciertos lugares, cerca de un penal de alta seguridad. Ahí partamos, de un penal de alta seguridad en donde hay presencia federal. Dos veces escapó. Pero ¿qué le parecen los Zambada?
Ismael El Mayo Zambada, el hombre prudente, el rostro maduro de todo esto, el hombre que quiere evitar siempre la guerra antes que cualquier otra, el hombre que entiende que el narcotráfico es un negocio. Es decir, en Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, los cuentacuentos de esta historia encontraron al Pablo Escobar y a los Rodríguez Orejuela sin ningún problema, el narcoempresario y el narco popular, ¿no? En el caso de Zambada, un hombre apacible, un hombre que pocas veces expresa su opinión, un hombre que es dueño de sus propias palabras, un hombre que cuando habla todo mundo escucha, un hombre discreto que en las entrevistas que le ha dado a Julio Scherer, a María Scherer, al propio Diego Osorno, se manifiesta conocedor de la política nacional y del entorno. Un hombre que sobre todo en la primera entrevista deja claro cuál será su legado y deja claro cuál será su futuro, que hoy se está cumpliendo. Un hombre que operó durante décadas, pero particularmente que tomó forma su destino tras la caída de su compadre. Porque mientras Joaquín Guzmán estuvo en el candelero, muy poca gente hablaba o ubicaba a Ismael El Mayo Zambada con la trascendencia que ahora lo hacen de manera muy ufana. Ismael Mayo Zambada era el discreto, era el capo que es el capo bueno, el señor del sombrero, un hombre que de una u otra manera controlaba o buscaba que no se metieran con la población. De los últimos narcos buenos dicen que existieron en nuestro país. Un hombre cuya personalidad parece sacada, desarrollada de Martín Corona, por ejemplo, aquella célebre película de Pedro Infante. Igual que su compadre, porque eso sí, son compadres, y compadres, por cierto, de grado. La amistad entre Joaquín Guzmán e Ismael Zambada no fue cualquier cosa. Fue según las historias, según los datos, ¿no? Una de las amistades más profundas que ha habido y más lucrativas en la vida criminal, que oficialmente habría comenzado en el año 2000, o por lo menos se profundizó en el año 2000. Después llegan los hijos del Mayo, Vicente Zambada Niebla, el famoso Vicentillo, un hombre brillante para manejar el negocio, no violento, pero brillante para manejar el negocio, quien fue detenido precisamente por la traición del gobierno y que después, en un juicio, ayudó precisamente a hundir a Joaquín Guzmán. Guzmán lo era. Y esto precisamente, esta traición del Vicentillo, es lo que nos lleva entonces ahora al rencor de los chapitos. Los chapitos que engañan al Mayo Zambada, lo suben a un avión y tienen todo para ahora ellos tomar revancha y hundir al hombre que entregó a su padre y cuyo hijo llevó a cabo dicha declaración. Una historia de dos compadres que se repite, porque Félix, Caro, Fonseca eran compadres. Los hermanos Arellano Félix eran una familia en toda la extensión acá la palabra. Amado Carrillo y Vicente, dos hermanos también. Los Zetas con esa esa complicidad de la milicia. Juan Nepomuceno, el padrino de todo el Golfo. Una historia cargada de apellidos. Una historia cargada de apodos. Una historia que hoy vive una etapa de reconfiguración, pero que tristemente nos ha ayudado a desviar la atención del verdadero problema. No se trata solo de narcotráfico. Se trata de un narcoimperio que ahora vive su etapa más dura, o una de las más duras, porque comienza su destrucción, comienza su pérdida de hegemonía. Y con él, todos los cuentos y leyendas que ha contado alrededor de tantos y tantos y tantos años para generar violencia en este mundo. Pulgares arriba, si les gustó el video, compártanlo por supuesto, ya lo saben, déjenos su comentario, su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer.